Hola mi gente, ¿cómo están? Por ahí quiero mandarle un mensaje, no es un mensaje, quiero decirle algo a Díaz-Canel y a los que dirigen el gobierno de Cuba. No les pidan más sacrificio a la gente, por favor, ¿qué más le van a pedir? Llevan más de 60 años pidiéndole sacrificio y sin darles nada a cambio, sin resultados económicos. La economía es la base, no la limonada. La economía es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Solo cuando la economía fue floreciente, fue grande Viena, o París, o Nueva York, o Roma, o Atenas. Todo es economía. Si no son capaces de dirigir una economía eficiente, jamás van a tener un país que pueda funcionar. Fíjense una cosa, en 60 años, 60 y pico de años, han creado un montón de escuelas de arte, de escuelas de todo. Pero la creatividad, porque ahora están pidiendo resistencia creativa, la creatividad en Cuba está bloqueada, cercenada, porque la creatividad es libre. Solo a partir de la libertad el individuo crea, porque crear no es más que pararse en lo establecido e imaginar un poco más allá. Lo establecido no es creativo, lo establecido, lo dogmático, es lo contrario y el enemigo de la creatividad. Entonces es imposible creatividad con dogma, es imposible creatividad con muros, con cadenas, con represión, con órdenes a dedo. Entonces no tiene sentido. Están tratando, yo no sé de qué, o son ingenuos, o simplemente quieren hacerse pasar por ingenuos. Pero ¿qué le están pidiendo a la gente? Que ya no le pueden pedir más. Ya la gente hizo todo lo que pudo hacer y ustedes no supieron hacer lo necesario con ese capital político que les entregó la gente y con esa esperanza. Ya decía yo, mira, tantos 60 y pico de años de educación, de salud. No hay, en 60 y pico de años, ¿ha salido una cantante mejor que Celia Cruz o que Benny Moré? ¿Ha salido un músico más grande que Lecuona? Todos fueron formados en el capitalismo, no fueron a las escuelas de arte. La creatividad es individual, depende del talento, del hambre, de la sed, de las ganas de cada uno. La creatividad no se dirige desde una oficina, ni desde un partido, ni desde un ministerio. La creatividad es sinónimo de libertad, y la libertad y la inteligencia y la creatividad es rebelde. No hay nadie más creativo que esas personas que ustedes tratan de meter en cintura y tratan de reprimir sus deseos de crear una sociedad diferente. Esas son la gente más creativa que hay. Todos los grandes genios, todos los grandes creativos son gente rebelde, distinta, que no entran en normas. Esa es la creatividad. Entonces, resistencia creativa. No hay resistencia creativa. La creatividad no tiene ninguna resistencia. La creatividad vuela. La creatividad es imaginación a todo meter por ir para allá y volar y lanzarse desde el precipicio. Esa es la creatividad. No le pidan más al pueblo lo imposible. Ya todo lo que había que cortar, ya lo cortaron. Cuba siempre fue un país inmensamente creativo. Cuba es el país de Carlos J. Finlay. Cuba es el país, como decía yo, de Lecuona y de Brindis de Salas y de Benny Moré y de Roberto Fá y de Bola de Nieve. Cuba es un país creativo. Los azucareros cubanos en el 1800 y pico. Cuba fue el primer productor de cobre del mundo. Cuba fue el primer productor de azúcar del mundo. Cuba, el primer productor de café del mundo. Miren la historia, lean los libros, los de verdad, no los que se han inventado después, no, los de verdad, los que escribieron los sabios cubanos, los que escribió Moreno Fraginal y muchos grandes sabios historiadores económicos de Cuba. Entonces ya, no le pidan al pueblo lo imposible. Si no supieron hacerlo, no supieron hacerlo. No se dirige un país desde esquemas, se dirige un país con creatividad.
Ustedes los que deberían son los que deberían ser creativos. Si a ustedes les pagaran y le dieran los bienes de consumo en función del éxito de sus políticas, estarían muriéndose de hambre todos. Y como estarían muriéndose de hambre, como no tendrían asegurado el salario, ni la gasolina, ni la buena casa, entonces serían creativos. Porque tendrían que trabajar contra el resultado, contra la efectividad. Y eso es la madre de la creatividad, la necesidad. Los cubanos son súper creativos porque han tenido todas las necesidades del mundo y han arreglado carros de los años 30 y 40 y 50 en los 2000 y han arreglado lavadoras y han arreglado batidoras que no servían y han arreglado sus colchones. ¿Qué más le van a pedir a los cubanos? No, ya no es hora de pedir, tienen que darle. Lo primero que tienen que darle es libertad, espacios nuevos, puertas abiertas para que la gente cubana, que es un país de los más creativos de su región geográfica, porque cubanos exitosos ves que hay en el mundo entero hoy, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en todas partes donde llegan, florecen. Pues a esa gente que está adentro, denle el espacio, denle la libertad de cuestionar lo que existe para que a partir del cuestionamiento de lo establecido surjan las nuevas ideas y surja la creatividad. Tenía que decir esto porque me parece poco fuerte que a esta altura, con tanta escasez y con tanta gente, porque además son dos palabras que no casan. Resiste creativamente, no. Libérate y sé creativo. Un abrazo grande para todos mis cubanos en Cuba, que sepan que esto no lo digo con el ánimo de crear crispación ni nada, sino con el ánimo y la pequeña esperanza de hacer a algunas personas entender que lo que no va y no se le puede pedir, como dice el viejo refrán, peras al olmo. Creativos son los cubanos. Sean creativos los que intentan dirigir a los cubanos. Beso grande, amor, paz, prosperidad, salud, armonía y lo mejor para nuestra patria, para nuestra gente, para los cubanos, sin politiquería, de corazón. Les quiero.